Aquí estamos. Cuando quieras, Marta. Vale, bueno, pues voy a comenzar yo haciendo una pequeña introducción para que luego le voy a dar paso a mi compañero Samuel. Queríamos hacer este webinar porque, bueno, como sabéis, le hemos puesto este título, este nombre, que es Gestionando la chispa, ¿no? De ideas en la I+D+I alimentaria. ¿Por qué este nombre que ahora Samuel os contará? Bueno, porque para nosotros es muy importante cuando llegamos a una compañía que se entienda la relevancia de que una idea no surge de la nada, que tiene un trabajo y una trayectoria y una importancia detrás, si realmente queremos llegar a una idea tangible, a mercado, a un producto y, consecuentemente, a una venta o a un negocio de lo que queramos, en ese caso, en ese momento lanzar, ¿no? Un segundito, que sigue entrando gente por aquí. Vale, dicho esto, dale a mi presentación, Samu, para que entendáis cuál es nuestro día a día, cuál es nuestra trayectoria, porque somos expertos en esta parte de innovación. Yo soy Marta González, yo soy la CEO de Sigma Biotech. Mi formación es licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Y en estos 11 años con Sigma Biotech lo que hacemos precisamente es esto, es hacer I+D+I para las industrias alimentarias, para todo el sector agroalimentario. Y por eso es muy importante que gestionemos esa idea, que sepamos bajarlas a tierra, darles forma y convertirla en negocio, ¿no? Que es nuestro día a día. Tanto Samuel como yo, aparte de la gerente de la compañía, llevo la parte de dirección comercial y por eso estamos cada día con diferentes interlocutores, como os digo, ¿no? Haciendo tangible esa parte más de la gestión de ideas. Así que, Samu, si quieres la presentación tuya y empezamos ya con la parte que has preparado para terminar. Os paso un momentito. Bueno, igual que Marta, yo estoy trabajando en Sigma Biotech, en este caso como consultor técnico, ¿de acuerdo? Llevo 6 años en Sigma Biotech y mi formación es, bueno, soy licenciado en Biología, graduado en Psicología y tengo un máster por Dirección y Administración de Proyectos. Lo que me he dedicado durante toda mi carrera profesional ha sido hacer consultoría técnica de I+D para las empresas, tanto a nivel de diversificación de tecnología y de negocio, a través de proyectos de I+D o asesoramiento técnico específico en cómo gestionar las tareas de I+D, cómo gestionar los procesos de I+D y cómo implementar este tipo de acciones para que las ideas aterricen, como dice Marta, a nivel de mercado. Samu, perdona, no estás en la diapositiva de tu presentación, no sé si... Sí, sí que estoy, pero no parece ser que no se ha quedado. No. ¿Ahora sí? No. Es que va lento. Por lo que veo, lo va lento. Bueno, no os perdéis mucho porque saldrá mi foto, la podéis ver en LinkedIn, salgo igual de guapo. Así que, si os parece bien, voy a pasar un poco ya la presentación porque, como ha dicho Marta, vamos con el tiempo más que medido. Un poquito lo que yo quiero empezar es dar unas pinceladas de qué es la innovación, ¿de acuerdo? Porque las ideas se enmarcan dentro de lo que son los procesos de innovación. Y para la innovación, aunque hay muchas definiciones, yo con lo que me quedo es con las acciones que implica la innovación, ¿de acuerdo? Que es crear o modificar algo. Perdona, se ve todo el rato la portada. No podemos verla. Se ve todo el rato la portada. Sí. ¿Ahora se ha ido? Aquí, ahora sí. ¿Qué es la innovación? Ahora sí. Vale, vamos a ver si no tenemos más problemas técnicos. ¿Se ve ahora? Sí. Vale, pues como os comentaba, la innovación es, para mí, en mi opinión, es crear o modificar e introducir algo al mercado. Crear o modificar un producto o un proceso y llegar al mercado con él. Porque la innovación tiene esa componente de mercado. Si no, nos quedamos meramente en un proyecto demostrativo, en una idea, un concepto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de innovación que nos llevan desde la idea hasta el mercado? Digamos que hay 3 planos, ¿de acuerdo? Están los procesos estratégicos, que son los que ayudan a determinar un poco el enfoque organizacional de la innovación, ¿de acuerdo? Y estos nos vienen marcados muchas veces desde la dirección o desde el comité de innovación. Yo lo llamo plano sagital porque es lo que, si os imagináis una carretera en la que tenéis un origen y un destino al que queréis llegar, hay muchos carriles, pero la organización nos marca por qué carril debemos ir, ¿de acuerdo? Y eso es donde nos focalizamos a nivel estratégico. Tenemos los procesos operativos, que son los que vamos refinando las ideas y haciéndolas escalar a través del tiempo con las técnicas y herramientas, con los procesos a nivel productivo, con el prototipado, etcétera. Y luego tenemos, este es el plano longitudinal para mí, de A a B. Y luego tenemos los procesos de control, ¿de acuerdo? Lo que yo llamo más el plano transversal, que son los que nos ayudan a tomar las decisiones y a que se pueda escalar y asegurar el valor de las ideas, ¿de acuerdo? Porque de las ideas, a medida que vamos escalándolas, van incrementando su valor, sobre todo su valor hacia el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde nos encuadramos más a nivel de gestión de la innovación los que nos dedicamos a esto.
me da igual que seáis del departamento de I+D, de calidad, como dices, pasa, a nivel industrial, en función del tipo de I+D que hagáis, vosotros, vuestra principal gestión, vuestro principal trabajo va a ser estos procesos de control, ¿de acuerdo? Que aseguren la toma de decisiones y que aseguren escalar correctamente el valor de estas ideas. Y normalmente, pues, tenéis una serie de puntos y indicadores críticos de control. Después hay una serie de entornos que son los que nos manejamos en la innovación. Está el mercado, que es lo que nos marca la necesidad y la oportunidad, ¿de acuerdo? Está el entorno, que es cuando ya traemos la oportunidad que el mercado nos puede capacitar y vemos si tenemos la capacidad industrial o incluso nivel de negocio de componerla. Disculpa, seguimos sin ver la presentación. Mira si poniéndolo en formato presentación. Vamos a ponerlo así, entonces. Y además para que se vea un poquito más grande, por favor. Perdón. Sí, la cuestión es que no se va a poder poner mucho más grande, pero bueno. Pero en formato presentación. Sí, vale. Vale. Como os decía, está el entorno que nos marca la oportunidad y la capacidad y luego está la organización, ¿de acuerdo? Que es otro entorno más cercano, que es donde ya vemos si tenemos la capacidad y la creatividad como para poder desarrollar la idea. Y aquí, bueno, pues hay varios modelos, pero el principal, el más clásico, es el tipo de embudo, ¿de acuerdo? Donde tenemos una serie de fases, unos procesos longitudinales, los procesos transversales, como os comentaba, y lo importante de este embudo es que nos sistematiza un poco lo que es la innovación y la toma de ideas hasta la comercialización para que lo que son las decisiones sean objetivas y vayan razonadas en función a datos, ¿de acuerdo? No a intuiciones, no a experiencia únicamente, etcétera, etcétera. Y con esto podemos ir escalando las ideas a conceptos, a negocios, a prototipos, a productos mínimos viables o a productos finales, ¿de acuerdo? A nivel comercial. Ahora, la cuestión es, el proceso de ideación, que es el primer proceso que tenemos, ¿de acuerdo? Ya nos está diciendo un poco este modelo que la idea en sí misma no vale nada, ¿de acuerdo? La idea la necesitamos expresar, porque si no la expresamos se queda en el cambio de diapositiva, Samu, por favor. Se queda en el tintero, ¿de acuerdo? Necesita recogerse, porque nosotros necesitamos tener unos modelos de comunicación para asegurar que las ideas llegan a donde tienen que llegar, ¿de acuerdo? Y dar el feedback, evidentemente, a donde parte esa idea. Y después necesitan implementarse a través de un proceso de innovación. Sobre todo bajo un modelo de negocio, ¿de acuerdo? Porque si no vamos bajo un modelo de negocio, pues esa idea se va a quedar una idea, no una idea de éxito ni de innovación. Y nosotros como profesionales pues necesitamos un poco conocer los retos de la organización, el mercado y establecer esas estrategias y conducir las ideas a través de esos procesos y herramientas. Y siempre hablo de procesos y herramientas porque, os lo comenté ahora, el proceso de ideación tiene una única pregunta, ¿de acuerdo? Que es, ¿cómo vamos a generar esas ideas innovadoras para responder a los retos de la organización y del mercado? Y como el proceso de ideación es un proceso meramente cognitivo, porque estamos en un concepto, un punto de concepto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo trabajamos sobre ese concepto, cómo trabajamos sobre esos procesos de gestión de la información, porque están muy sesgados, ¿de acuerdo? Por eso establecemos procesos, para que, digamos que tengamos un sistema que no dependa de cómo venga el viento en el ambiente, de cómo venga el viento en una determinada circunstancia, etcétera, etcétera, sino que es objetivo, es claro, es trazable y va sujeto a unos datos. No sé si ahora veis el cambio de pantalla. Marta, ¿se ve el cambio de pantalla? No. De momento no. Vale. Bien, pues lo que sí que tenemos claro es que sin ideas no hay innovación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues como todo, sin ideas no hay innovación, pero hay unas grandes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Todas las ideas son innovadoras? Bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta, porque si estamos diciendo... Perdón, haz un poquito más pequeño el tamaño porque no se ve la pantalla entera, la diapositiva, perdón. Exacto. Vale. Así. Y un poquito más pequeño el tamaño para que la puedan leer. Sí, correcto. Vale. No, más pequeña. No se lee. Sí. Vale. Si todas las ideas son válidas, evidentemente tampoco es que podamos elegir entre ninguna. Entonces, tenemos que decidir cuáles son las innovadoras y cuáles son las que impulsamos o rechazamos. Después tenemos que decidir cómo empezamos, porque claro, tenemos un montón de ideas, tenemos ideas por todos lados, pero ¿qué hago con ellas? Después, ¿cómo lo hago? ¿De acuerdo? Sin morir en el intento, porque muchas veces nos vemos abrumados por la información, sobre todo en la sociedad de hoy y en el entorno que tenemos hoy, que es muy cambiante, muy rápido, muy volátil. Tenemos información, nos vienen proveedores, nos vienen socios tecnológicos, nos vienen clientes, etcétera, etcétera, nos vienen tendencias. Es un mare magnum de información que si no la podemos gestionar de forma más o menos ordenada,
nos va a reventar. Y después, una vez tenemos estas ideas y este método y las hemos implementado, ¿qué hago con todo esto? ¿De acuerdo? Porque está muy bien tener información, está muy bien tenerla catalogada, tenerla cribada, está muy bien tener datos, pero ¿qué voy a hacer con estos datos? Porque esto está genial, queda muy bonito, pero tendrá que ser útil, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo un poco de esta primera premisa de todas las ideas son innovadoras, yo os puedo asegurar que no, ¿de acuerdo? Os puedo asegurar que no son innovadoras porque las propuestas, o sea, las ideas innovadoras, para mí, en mi opinión, ¿de acuerdo? Y siempre desde mi experiencia, son las propuestas creativas que ofrecen la solución novedosa a un problema o una necesidad persistente, ¿de acuerdo? Porque si no es persistente, hablamos de una moda y podemos hacer un lanzamiento específico para aprovechar esa moda, pero no está resolviendo un problema persistente que necesita una solución diferencial, que tiene el potencial para generar valor, porque si no tiene un potencial, nadie lo va a comprar, ¿de acuerdo? Y que tenga valor para los usuarios y para la sociedad, es decir, para clientes que lo van a consumir y para los usuarios que muchas veces están en el medio del que lo consume y lo produce. E incluso los usuarios internos de nuestras compañías, que son los que al final van a tener que hacer las formas distintas de operar para llegar a esa solución, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Estas ideas, estos procesos son necesarios, ¿por qué? Porque, como os decía, el proceso de ideación es conceptual, es un proceso cognitivo, psicológico, y está muy sujeto a la conducta social que tenemos alrededor, está muy sujeto a las motivaciones a nivel emocional, porque las ideas tienen una componente muy emocional a la hora de sacarlas adelante e impulsarlas, y está muy sujeto también a cómo procesamos esa información, tanto las ideas como la información que está ligada a ellos. Las ideas que vienen después, a la hora de redondear la idea, redondear el concepto, redondear el producto, o por dónde vienen las soluciones tecnológicas, etcétera, se van acumulando, y si no somos capaces de gestionar este tipo de procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Y este tipo de ambiente emocional, social, nos va a pasar una cosa, que es que nos vamos a dar un castañazo, con perdón de la expresión, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, dejadme ver si esto pasa. Marta, ¿me confirmas que se ve? Por ahora no, pero bueno, suele tardar unos segunditos antes de la confirmación. Vale. Bueno, os voy contando un poco. Si estas ideas las manejamos en estos entornos que me hablábamos de mercado, entorno, organización, y dentro de estos planos un poco de trabajo, de estrategia operativa y control. No sé si se verá, vale. No, yo te aviso cuando cambie, de momento no. Vale, bueno, lo voy a hacer así. No va a quedar del todo. Listo, ya está. Vale, como os decía, ya que tenemos que ir de ideas al mercado, hay dos conceptos que tienen que ser clave. Es decir, pasamos de algo conceptual a algo tangible. Si no llegamos a algo tangible, nadie nos lo compra, ni internamente ni externamente. Y pasamos de un concepto que nos genera incertidumbre porque es conceptual, no está aterrizado, no está, el papel lo soporta todo, ya lo sabemos todos, de acuerdo, lo que nos dedicamos a I+D, a tener que tener evidencias de que eso funciona. Evidencias a nivel de desarrollo de prototipado, evidencias a nivel de que alguien lo puede comprar, evidencias a nivel de validación de test de consumidores, de lineal, etcétera, etcétera. Sin esas evidencias tampoco podemos pasar las ideas y escalarlas a conceptos, a productos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Aquí entra en juego una forma, cómo procesamos los humanos, ¿de acuerdo? La información. Hay dos modelos básicos y lo veréis fácilmente. Un modelo sistemático, que es en el que analizamos mucho la información, vamos escalando la información poco a poco, de forma paramétrica, vamos viendo cómo los datos van encajando, ¿de acuerdo? Y eso nos permite ir sumando evidencia hasta llegar de información a un dato. Y luego está el sistema heurístico. El sistema heurístico es el que a los humanos nos permite ahorrar energías, porque tenemos una capacidad de procesamiento limitada. Y eso es así. Hombre, ahora con la IA seguramente mejoraremos algo y si a eso le unimos después el procesamiento cuántico, etcétera, etcétera, pues seguro que nos da un empujón muy importante a nivel de especie. Pero hoy por hoy procesamos de una forma y procesamos de otra. Si no tenemos procesos de innovación, nos estamos metiendo de lleno en el sistema de gestión heurística. Y ahí estamos muy al riesgo de lo que son los sesgos, ¿de acuerdo? Los sesgos cognitivos, que son los que nos hacen procesar mal la información y entonces podemos tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Una serie de habilidades blandas y una serie de habilidades duras. No me gusta mucho este criterio de cómo se definen, porque para mí las blandas son las más importantes realmente, pero son así. Entonces, ¿dónde nos tenemos que posicionar un poco a nivel de
gestión de ideas y gestión de I+D+I, nosotros desde el punto de vista de gestores, pues en lo que son las habilidades de metacognición, ¿de acuerdo? Son esas habilidades en las que nosotros, y las entenderéis fácil porque hay modelos que las explican, que son como planificación, autorreflexión, etcétera, etcétera, donde nosotros vamos a revisar cómo avanza el modelo, cómo avanza los propios procesos que se tienen que hacer en la toma de decisiones y analizamos eso para que se organice, que no haya sesgos, que no haya una mala toma de decisiones, una toma de decisiones que no vaya en relación a datos, en relación a las preferencias de alguien, en relación a, por ejemplo, los compromisos políticos, etcétera, etcétera, que son los que nos van a desviar del camino marcado, ¿de acuerdo? Que nos tenemos que hacer desde la idea hasta el mercado de la forma que nos marcan, además, desde la organización. Entonces, yo creo que estas son las habilidades en las que nos tenemos que centrar. Y estas habilidades nos van a ayudar muy bien para lo que es todo lo que son los sesgos cognitivos. Y seguramente, bueno, no sé si sabéis lo que es un sesgo cognitivo, pero básicamente es un fenómeno psicológico involuntario. Estamos todos sujetos a él y todos somos vulnerables a él. Y eso es así, ¿de acuerdo? No hay más. O sea, es que podemos ser más resistentes o menos resistentes, pero estamos ahí sujetos a ellos, porque todos tenemos las mismas capacidades de procesamiento, mejores o peores, pero el mismo sistema de procesamiento. Y hay una serie de sesgos cognitivos que se van a dar a lo largo de todo el embudo, ¿de acuerdo? Pero que tienen más impacto en unas zonas que en otras. Y son bastante peligrosos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos percepción ambiental, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Hay tantos como formas de procesar la información, de procesar nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera, pero hay algunos que son bastante más destacados que otros. El efecto ancla, la versión de la pérdida, el sesgo de arrastre, el sesgo de confirmación, que os sonará a todos, falso consenso, varios de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Nosotros cuando, por ejemplo, la percepción ambiental es un sesgo que para mí afecta a todo lo que es el embudo. La percepción ambiental, ¿qué nos dice? Nos dice que el ambiente condiciona la conducta. De forma muy resumida, quiero decir, imaginaros que nosotros estamos intentando desarrollar una cultura de innovación dentro de la empresa. Si nosotros no somos capaces de generar un ambiente adecuado para que esa cultura de compartir las ideas, de transmitirlas, de que no se nos juzgue, de que podamos ser vulnerables al error, etcétera, etcétera. Si nosotros no ponemos ese ambiente, no va a haber un ambiente favorable y la gente se va a cerrar. Y eso es muy de manual, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos en distintos entornos. Entonces, si nosotros como gestores de la innovación somos capaces de poner un ambiente adecuado a la innovación, en términos de comunicación, en términos de retroalimentación, de que la gente le llegue, oye, pues mira, tu idea sí o tu idea no, por esto y por esto, ¿de acuerdo? Imaginaos cuando, por ejemplo, salís al mercado laboral y vais a pedir trabajo y hacéis todo el esfuerzo que tenéis que hacer para buscar un trabajo y el cazatalentos o el de recursos humanos nos da retroalimentación. Eso es horrible, es una sensación de frustración y de pérdida de tiempo horrible. Pues esto es lo mismo. Al final es una cuestión de cultura y de educación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el coste hundido. El coste hundido es un sesgo que básicamente es tomamos decisiones basadas en lo que ya hemos invertido, no en la rentabilidad. Y esto lo veréis muy claro, por ejemplo, en la situación de un emprendedor o de un proyecto estrella que está dentro de la organización. ¿Cuántas veces ha pasado que se dice, oye, los emprendedores están enamorados de sus ideas? Sí, y están tan enamorados de sus ideas por el componente emocional de esa idea y del empuje y de la motivación que les lleva a hacerlo delante, que no ven hasta muy al final de todo, cuando ya el coste de salida del proyecto es muy alto, que se han equivocado y que no han pivotado. Y eso también nos pasa internamente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en detectar esa componente emocional, cómo nos afecta, en tener datos para realmente poder filtrar esa idea y nuestra idea que nos enamora, pero que igual no tiene sentido que pase de una factibilidad comercial o una factibilidad técnica para no llevarla más allá y pegarnos el castañazo, ¿de acuerdo? Porque, como se suele decir en proyectos, en la parte virtual del proyecto el impacto del riesgo es más bajito y cuando ya estamos prototipando, comercializando, el impacto es brutal. Entonces, no queremos llegar ahí, ¿de acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, el efecto ancla. El efecto ancla, por ejemplo, es confiar demasiado en la primera información, ¿de acuerdo? A la hora de tomar decisiones. Un ejemplo de eso puede ser cuando tenemos varios prototipos en los que queremos basarnos y el primero que nos sale, porque vamos además con el estrés, decimos, oye, para adelante. Eso no se puede hacer, por ejemplo, porque va a ser al final un fracaso. Entonces,
No quiero pararme en todos los sesgos que pueda haber porque realmente no es el objetivo de esto, ¿de acuerdo? El objetivo de esto es poner encima de la mesa que hay un tipo de riesgos a la hora de implementar las ideas, llevarlas hacia adelante, que no se suele hablar mucho de ellos, ¿de acuerdo? Y que es cómo procesamos la información y que es cómo afrontamos la toma de decisiones, que está ahí y que hay que tener atención a ella porque si no, estos son riesgos que se van a ir escalando sin que nos pasen advertidos, o sea, sin que nos enteremos y llegará un momento en que estemos muy adelante del proceso, del proyecto y nos tirarán abajo el proyecto con un coste muy importante. Y es algo que podríamos haber evitado si a la hora de gestionar las ideas hubiésemos tenido ese momento de análisis, ese momento de tranquilidad, ese momento de pensar en el proceso, en cómo puede afectar este tipo de cuestiones al proceso de la toma de decisiones y no estrellarnos, ¿de acuerdo? No hace falta ser psicólogo para esto, sencillamente hace falta pararse a pensar, tener un proceso, intentar implementar ese proceso y pensar sobre ese proceso, que es un poco el trabajo que creo que ahí nos podemos poner todos encima de la mesa cuando hablamos de gestionar la innovación y gestionar las ideas. Ya veréis que aquí hay más. A lo largo de, si queréis algunos, tener idea de cómo pueden afectar, de cuáles son esos riesgos, etcétera, etcétera, hay un largo de estados, podré pasar información, pero bueno, quedaros con este tema, ¿de acuerdo? Que es lo importante. Vale, entonces, ¿qué hago para empezar? ¿Qué hago para empezar? Ya nos has metido miedo en el cuerpo, ¿no? Lo importante ahora es, vale, si todo esto puede ser un problema, ¿qué hago? Pues lo que os digo, sistemática, ¿de acuerdo? Queremos evitar tomar decisiones sin datos y lo que necesitamos es datos y procesos que nos den datos para poder tomar decisiones coherentes y que nos permitan llegar a éxito, ¿de acuerdo? Porque muchas ideas se quedan en la nada porque, bueno, muchas veces por esta causa raíz, porque no tenemos en cuenta este tipo de sesgos, este tipo de condicionantes a la hora de tomar decisiones. ¿Y cómo hacemos la sistemática? Bueno, a ver, la sistemática un poco de las ideas bebe mucho de lo que es la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Tenemos el funnel que hablábamos antes, tenemos los vectores que digamos que son las líneas estratégicas que nos trazan desde la organización por cómo se relaciona la organización con el mercado. A partir de ahí sacamos unas estrategias de innovación, que es lo que nos va a marcar un poco cómo vamos a innovar, en base a qué métodos, en base a qué tecnologías, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí lo que buscamos son las ideas, la información. Las ideas no dejan de ser información que nosotros filtramos, organizamos, procesamos y de ahí sale acá un poco el chispazo, ¿de acuerdo? Y esa información la metemos en lo que son nuestros procesos, la identificación de oportunidades, el desarrollo de conceptos, todo esto a nivel longitudinal. Y pasa por unos filtros que son procesos también, porque los filtros no dejan de ser procesos, lo que pasa es que son los que nos permiten ir escalando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que necesitamos que estos filtros, ¿de acuerdo?, tengan unos objetivos concretos. Por ejemplo, tendremos unos filtros para lo que son los procesos operativos, es decir, para el propio desarrollo del producto que vamos a sacar, o del servicio, etcétera, etcétera. Y luego tendremos que tener unos objetivos que nos den a nosotros unas métricas o unos datos sobre cómo está funcionando el propio proceso. En el caso de la ideación, pues, por ejemplo, pueden ser indicadores de cuántas ideas tengo, de dónde están viniendo las ideas, qué proporción de las ideas me da X y Z. Datos que nos permitan un poco jugar con de dónde nos está llegando la información, cómo la estamos manejando y cómo la sacamos hacia adelante por el embudo para que lleguen a productos, ¿de acuerdo? Y escalar, que es lo que estamos haciendo aquí. Idea, concepto, negocio, escalar, porque al final lo que buscamos es escalar esa idea y llegar a un valor final de mercado. ¿Está cambiando, Marta? De momento no. Vale, pues vamos así. Esto ahora es un poco... sí, ahora sí. Vale. ¿Y cómo medimos las ideas? Bueno, como decía, los indicadores, ¿de acuerdo? Necesitamos unos indicadores. Unos indicadores que nos digan que nuestro proceso de ideación está funcionando. Ok, pues bien. Yo normalmente hay muchos indicadores, eso va a depender de vosotros, ¿de acuerdo? De vuestra organización, de cómo os relacionáis con ella, de lo que os piden, etcétera, etcétera. Pero normalmente los indicadores más básicos son la cantidad de ideas que tenemos, ya me da igual que sea en los entornos, que me venga desde el exterior, desde el interior, en las distintas etapas del proceso. Disculpad. Las frecuencias absolutas, es decir, por ejemplo, planteaos esto. Si yo soy capaz de medir las ideas que me llegan de fuera, las ideas que me llegan de dentro, las ideas que me llegan de determinados colaboradores o de determinados departamentos, cuando tenga una necesidad
¿de acuerdo?, de un tipo de idea o de un tipo de tecnología, de proceso, etcétera, etcétera, sé a dónde puedo ir a buscarlas, sé cómo balancear un poquito el entorno o influir en el entorno para que me lleguen más, para que me lleguen de una forma, para que me lleguen de otra. Y eso es una forma de gestionar, ¿de acuerdo? Es una forma de gestionar para la que necesitamos indicadores. Por ejemplo, yo no... Las tendencias centrales, aunque, o sea, mediana, modo de todo esto, aunque son útiles, hay que tener cuidado con ellas porque pueden dispersar bastante la información. Entonces hay que tener cuidado con, oye, ¿cuántas ideas están llegando de aquí? No, igual no es cuántas, sino qué tipo de ideas, ¿de acuerdo? La cuestión es que en los indicadores tenéis que plantearos cuáles son los útiles, cuáles son las preguntas que os tenéis que hacer para que este proceso sea útil para vosotros y para la organización, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí aterrizar los indicadores, porque puede haber un montón. Y tú cuando tienes datos de algo que categorizas, pues luego ya puedes jugar con la estadística. Puedes saber de dónde vienen las causas raíz, puedes saber dónde está la varianza, puedes jugar un montón con los datos, ¿de acuerdo? Pero lo principal es tener claro que esos datos tienen que ser útiles y a partir de ahí pensar y aterrizar muy bien cómo son los indicadores y cómo tenemos que posicionarlos dentro de lo que es el embudo, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa? Que todo lo que es tipificar, o sea, todo lo que es tener datos, disculpad porque no se estará pasando. Sí, se ha pasado. Ah, vale, pues vaya, ahora se ha pasado. Vale. Todo lo que son tener indicadores y tener datos, lo que nos permite es tipificar, ¿de acuerdo? Tipificar, ¿qué es? Tipificar es poner datos en una clasificación que nos permita, digamos, reducir la carga y poder jugar y tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos o qué tipo de ideas quiero que lleguen a mi organización? Bueno, pues aquí, bueno, yo lo llamo horizontes porque realmente me lo planteo visualmente muchas veces. Entonces, para mí es horizontes porque me marcan los horizontes temporales, horizontes de costes, horizontes de recursos, de riesgo. Entonces, hay 4. O sea, hay mucha literatura, lo que queráis, pero realmente hay 4. Lo que llamamos la innovación continua, ¿de acuerdo? O la mejora continua, que todos sabéis lo que es, no invento nada. Lo que llamamos la innovación adyacente, que muchas veces es trasladar las pequeñas mejoras que vemos de producto en el mercado hacia nuestro producto. Imaginaros que estáis desarrollando un elaborado cárnico. Bueno, pues una innovación adyacente sería hacer un elaborado vegano, ¿de acuerdo? Ya está en mercado, ya lo veis, sabéis cómo se puede traer la tecnología, cómo se puede formular, etcétera, etcétera. El riesgo es más o menos alto en función de la capacitación que tengáis, pero está ahí, ¿de acuerdo? Se ha hecho, se puede hacer y demás. Luego hay un tipo de horizonte que yo lo aparto del adyacente, que para mí es la innovación lateral. La innovación lateral para mí, o la ideación lateral para mí, son aquellas ideas que vienen de traer una tecnología de otro sector, por ejemplo, o de otro tipo de aplicación a nuestras aplicaciones habituales. Por ejemplo, imaginaos que empezáis a trabajar con un producto, no tenéis una tecnología específica, por ejemplo, queréis empezar a hacer un tipo de grajeado y en alimentación no hay un tipo de grajeado específico y piensas, oye, ¿dónde tengo los grajeados? Bueno, los puedo tener en farma, los puedo tener en pet food, donde se peletiza, donde se grajea, se hacen las pastillas, etcétera, etcétera. Oye, pues voy a ver qué implica y me lo traigo, ¿de acuerdo? Y me trato de traer esa tecnología. Esa tecnología a veces hay que adaptarla, no es tan fácil como una adyacente, evidentemente, porque tiene un concepto un poco más alejado de lo que es nuestra capacidad industrial, entonces tiene más riesgo, tiene más necesidad de recursos, pero está ahí. Sabemos que es real y la podemos traer a nuestra realidad. Hay que traerlo de la realidad a otra, pero está ahí. Y luego tenemos lo que es la innovación disruptiva, ¿de acuerdo? La innovación disruptiva no hace falta ni definirla. ¿Sabes lo que es? Es cambiar las reglas del juego, ¿de acuerdo? Es, oye, ¿cómo voy a hacer saltar la banca en mi categoría, en mi sector, en mi mercado, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Esto requiere un tipo muy específico de ideas que llegan a nuestro proceso, ¿de acuerdo? Y no las vas a encontrar en todos lados. Y luego hay una serie de, por ejemplo, tipificar, también nos permite tipificar el tipo de perfiles de personas o de perfiles de gente que nos va a generar las ideas, porque las ideas las generan las personas, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios perfiles que en función de un poco de los parámetros y de los datos que podemos tipificar y que están muy relacionados, de acuerdo, con los horizontes y con el tipo
y con el tipo de proyectos y de ideas que podemos sacar adelante, impulsar, ¿de acuerdo? En nuestro proceso de innovación. Por ejemplo, la mejora continua, lo que mejor funciona es un optimizador. Es una persona que se centra en el presente, que entiende el proceso, que entiende que es mecánico, que tiene una atención al detalle que le permite ver esa pequeña mejora. Todos conoceréis gente de ese perfil, porque están muy metidos en departamentos industriales, departamentos técnicos, porque acaban yendo así. Esas habilidades acaban siendo reclamadas por determinados departamentos y por determinadas necesidades, ¿de acuerdo?, dentro de la empresa. Luego están los impulsores. Los impulsores son aquellos que intentan que el producto, el servicio, etcétera, siga continuando su ciclo de vida. Es decir, aquellos que intentan renovar, cambiar un poco el producto para que siga estando comercializable, que no se agote, ¿de acuerdo? Que no se agote el interés, que no se agote la necesidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos los exploradores, que son aquellos que están abiertos a explorar hacia los lados, qué hay en el sector, qué no hay en el sector, qué me ofrecen los proveedores, qué no me ofrecen los proveedores, oye, hay alguna maquinaria nueva, oye, hay algún ingrediente nuevo. Son gente que se preocupa de ver lo que hay alrededor, ¿de acuerdo?, para intentar traerlo a nuestra realidad. Y después tenemos los disruptores, que son aquellos que directamente no se están planteando ni siquiera lo que hay alrededor, se están planteando lo que hay en el núcleo, ¿de acuerdo? Y son los que intentan cambiar el chip de todo. Y también los identificaréis porque tienen una forma de pensar muy particular. Todos estos perfiles, al final, lo bueno que tiene categorizar y tipificar este ecosistema, a nivel de perfiles, de personas, a nivel de proyectos, es que nos permite colocar la persona que nos va a generar las ideas o que nos va a llevar adelante los proyectos en el sitio donde más nos va a rentar, ¿de acuerdo? Donde más nos va a permitir que el impulso sea continuo y vaya de idea a mercado, porque tiene un perfil que se ajusta muy bien, ¿de acuerdo? Lo bueno es que también entran dentro de un espectro, entonces no es algo que no se pueda aprender, y os lo digo por experiencia. O sea, yo precisamente no era una persona para nada creativa, era una persona con unas ciertas destrezas, pero según el ambiente, según he ido avanzando en mi carrera, he ido avanzando en ciertas características que me permiten, oye, pues colocarme en una posición que antes no estaba. Entonces, esto es algo que se puede entrenar y eso es lo bueno, ¿de acuerdo? Pero si no podemos tipificar y saber dónde está cada persona con sus habilidades y, digamos, incluirlos en una categoría, no vamos a poder ni asignarlos al sitio donde mejor van a hacer las cosas, ni cubrirles las necesidades que van a necesitar a nivel de habilidades, ni hacer nada, porque necesitamos datos, sencillamente. Y bueno, a ver, estas tipificaciones muchas veces van en base a unas dimensiones, ¿de acuerdo? Las dimensiones las vamos a definir nosotros. En psicología, una dimensión básicamente es una categoría, un factor crítico, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos, es un factor de base que nos va a permitir definir una serie de rasgos y tipificarlos en una categoría. Yo, por ejemplo, uso el tiempo, el coste, los riesgos, los recursos, categorías que a todos os sonarán a nivel de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, un optimizador tiene un enfoque temporal distinto que un impulsor, que un explorador. Una innovación continua tiene un enfoque temporal distinto, un adyacente a un lateral. Que a nivel de coste igual, a nivel de riesgos igual. Esto es como todo. Cada uno tiene que hacer un poco su propio método. Para unos factores son importantes, para otros su situación es distinta y tiene que pararse y tomar ese tiempo para reflexionar y decir, oye, ¿cuáles son los factores importantes en mis ideas? Tienen que llegar rápido al mercado, tienen que ser de un coste más bajo, tienen que tener un riesgo límite, tienen que tener unos recursos, etcétera. Y a partir de ahí es como tú estableces un poco tu proceso, tus indicadores y llegas a tipificar un poco tu sistema, ¿de acuerdo? Para luego ser más fácil la toma de decisiones. Y con todo esto también lo bueno de tipificar es que nos permite saber a dónde tenemos que ir a buscar las ideas o a las personas principalmente, porque lo repito, esto va de personas. Los proyectos, las ideas van de personas. Entonces, por ejemplo, si tenemos necesitamos un enfoque a mejora continua, porque es lo que necesitamos dentro de nuestra empresa, es lo que nos marcan o es lo que nos marca el propio devenir del proyecto o del producto, quiero decir, está un ciclo de vida que tenemos que seguir aumentando el ciclo de vida, pues queremos una mejora continua, una adyacente. Bueno, pues sabemos que las mejoras continuas probablemente encontremos más soluciones en el entorno interno, tanto a nivel interno de la propia empresa, ¿de acuerdo? Buscando optimizadores, como a nivel de los propios proveedores, que es nuestro entorno interno, porque realmente ya está en nuestro ecosistema, están
muy metidos, ¿de acuerdo? En las adyacentes vamos a buscar dónde, en el entorno competitivo, donde está nuestro mercado, donde están nuestros Samu, perdona, ¿estás en la diapositiva de maximizar el entorno? Porque no la vemos. Estoy en esta. Ah, perdón. Vale. Vale. Voy a avanzar, si me disculpáis. Vale. En lateral, lo mismo. Vamos a buscar, pues oye, entornos análogos. Vamos a tener que hacer un análisis de dónde tenemos un entorno que tenga analogías a lo que nosotros estamos trabajando ahora. Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando en proyectos o nos estamos enfocando en nutricosmética. Pues tendremos que ver innovaciones o ideas, intentar traer ideas desde farma, desde cosmética, desde otro tipo de entornos en las que, tanto por el tipo de sistemas de trabajo que tienen, como por el tipo de maquinaria, el tipo de tecnologías, el tipo de enfoque a mercado y a consumidor, nos podemos traer las ideas, porque otras no nos van a servir, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista. Y lo disruptivo, lo mismo. ¿Dónde están los disruptores? Los disruptores, a ver, ¿los podemos encontrar en cualquier sitio? Podríamos. Pero ¿dónde no está la gente preocupada por cómo funciona el mercado, por cómo funciona el sistema, dónde están más preocupados de innovar directamente, dónde están más preocupados de buscar una nueva tecnología? En la universidad, por ejemplo, o en los centros tecnológicos, ¿de acuerdo? Porque ahí sus objetivos y su entorno les favorece ese tipo de ideación, con lo cual es bueno saber tipificar lo que buscamos para ir hacia cualquier tipo de fuente de información, traernos las ideas y a partir de ahí trabajarlas, ¿de acuerdo? Trabajarlas, gestionarlas, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cómo hago esto sin morir en el intento? Bueno, porque esto está muy bien, hablar de procesos, hablar de lo útiles que son, de las métricas, patatín, patapam. Pero bueno, lo principal es abrirse, ¿de acuerdo? La apertura. Yo creo que es la necesidad básica fundamental de un gestor de innovación que quiera llevar adelante este proceso y los otros a nivel después de la ideación, a nivel de desarrollo y de llegar al mercado sin que le dé algo, ¿de acuerdo? Porque todos sabemos que la innovación es bastante frustrante, sabemos que hay que ser bastante resiliente para llevar adelante las ideas y que el riesgo es muy alto de que no lleguen al mercado. Entonces, tenemos un poco que maximizar, que es lo que decía la Marta, el entorno. ¿Y qué implica la apertura? La apertura implica que necesitamos volumen de ideas. Lo primero y principal que necesitamos para idear es volumen, porque por desgracia hay tantos sesgos, hay tantas fuentes de información que no nos van a permitir en un primer momento analizar, que al principio necesitamos que entre todo, sin sesgos, sin cribar, y a partir de ahí con el volumen, ¿de acuerdo? Es cuando ya podemos empezar a analizar. Vale, pero vale, ¿cómo conseguimos el volumen? Pues hay que publicar las ideas, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer es es quedarnos encerrados en nosotros mismos. Necesitamos abrirnos al ecosistema, necesitamos abrirnos a la organización, a los compañeros, a los proveedores, a los clientes, etcétera, etcétera. Si nos quedamos nuestras necesidades calladas o nuestras ideas calladas, no van a llegar al final, ¿de acuerdo? Se van a quedar ahí. Como el típico amigo que tienes, estoy seguro que vosotros tendréis un amigo o una amiga que dice, tengo una idea buenísima para sacar un negocio adelante buenísimo, un producto increíble, un proceso increíble, una técnica. Oye, ¿y cómo es? Bueno, es que ahora no te lo puedo contar, porque si no, pasa esto. Error. Error porque al final corres el riesgo de que estés autoconfirmando tu idea, corres el riesgo de que realmente estés pensando que a los demás les va a gustar la idea tanto como a ti, que también es otro tipo de sesgo, ¿de acuerdo? De falso consenso. Mientras que si las pones, si la publicitas a cuanta más gente, mejor, ¿de acuerdo? Vas a tener muchos inputs de información, vas a tener formas de modificar esa idea, de adaptarla al mercado, de darte cuenta de que hay errores de concepto, de darte cuenta de que hay un error claro en el modelo de negocio, de que igual no tienes la tecnología para desarrollarla o que si la tienes es cara y está fuera de tu mercado, de tu posibilidad de construcción de coste, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos volumen y para eso necesitamos publicidad, ¿de acuerdo? Y también tenemos que tener en cuenta que como gestores de innovación, cuando le pedimos a la gente sus ideas, eso supone un riesgo para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, apertura también significa estar abierto a ser vulnerable, porque en psicología, o bueno, el ser humano, una de las cosas que menos le gusta es ser vulnerable, ¿de acuerdo? Cuando le estamos pidiendo a alguien que comparta sus ideas o incluso que alce la voz en una reunión, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente veis que levante la voz y que dé sus ideas? ¿Cuánta gente ves que exprese sus propias ideas?
complicado porque supone un riesgo. Y como supone un riesgo, nosotros lo que os decía antes, tenemos que mantener y crear, digamos, un entorno que sea amigable para que la gente comparta sus ideas, para que esté dispuesto a equivocarse o dispuesto a que juzgue una idea. Positivamente o negativamente, siempre con respeto y siempre de forma asertiva, pero que proporcione ideas, porque si no, estamos solos. Y solos, un gestor de innovación no llega a ningún lado. Ya os lo digo completamente y estoy seguro que lo habéis oído. Entonces, si tenemos un riesgo, necesitamos motivar a la gente. Vale. Motivar a la gente no es fácil. No es fácil porque cada uno tiene sus propios valores, escala de valores, de motivaciones. Cada uno tiene una fuente de motivación que puede ser más emocional, que puede ser la propia idea, que le encanta generar ideas, pero otros puede ser el dinero, otros puede ser el statu quo o que le felicite a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos un poco encontrar cómo motivar a la gente. Y al final, motivar a la gente lo que nos va a llevar es a que generas confianza, ¿de acuerdo? Yo hay dos patas principales que siempre utilizo para que la gente genere motivación y confianza, ¿de acuerdo? Lo primero es mostrar compromiso. Es decir, que si tú estás pidiendo algo, hay un compromiso por tu parte para ese algo, gestionarlo adecuadamente, dar un feedback, mostrar respeto por el tiempo de los demás y el tiempo mismo que tú empleas, y eso se nota, ¿de acuerdo? Lo que os decía antes de buscar trabajo y recursos humanos. ¿Qué pasa con eso? Si tú no muestras compromiso con los demás, es imposible que los demás te entreguen su tiempo o sus esfuerzos o su riesgo, ¿de acuerdo? Es imposible. Y luego que tenemos que también conocer a los demás, ¿de acuerdo? Aquí yo hay una técnica que se utiliza mucho en comercialización, que es el mapa de empatía, y podéis ver un montón de información de mapa de empatía por internet, no hace falta hacer una carrera, hay un montón de información libre. El mapa de empatía lo que nos hace es ponernos en situación de los demás, hacernos una serie de preguntas para saber qué necesitan los demás, qué los mueve, qué los motiva, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Si nosotros conocemos a los demás y les ponemos a la disposición de ellos un ambiente lo suficientemente abierto y adecuado como para que puedan tomar decisiones o compartir esas, pues bueno, vamos a generar esa motivación o al menos esa confianza para que lancen adelante las ideas, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué hago de mi vida con todo este jaleo? ¿De acuerdo? Porque claro, aquí hemos hablado de un montón de cosas, pero al final lo que buscamos con todo esto es controlar las ideas, ¿de acuerdo? Buscamos datos, buscamos volumen de ideas, buscamos tener un proceso que nos lo permita gestionar todo, buscamos tener unas estrategias, pero al final con todo esto son datos que necesitamos controlar para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando buscamos al final, disculpadme de cambio, ¿ha cambiado, Marta? Sí, bueno, está la de la palabra control, falta la siguiente, no, todavía no. Vale, pues disculpadme. Ya la tienes, ya. Vale, buscamos controlar la ideación, ¿de acuerdo? Y al final controlar la ideación es tomar una serie de decisiones, tener, digamos, un esquema mental que te permita, pues, ver por dónde derivar las ideas, cómo derivarlas, aplicar qué técnicas, aplicar qué recursos a qué técnicas, de acuerdo, recursos desde el punto de vista de recursos físicos, como desde el punto de vista de las personas que tienen que participar, pues yo qué sé, en un brainstorming o en una encuesta que se pueden hacer. Hay multitud de técnicas. La cuestión es tener muy claro cuáles son tus objetivos, cuáles son las personas que mejor encajan a la hora de apostar por ellas, a la hora de que te aporten ideas por esa técnica y, desde luego, poner el entorno adecuado como para que la información fluya, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un flujo interno de información, de ideas y un flujo externo. Al final, tenemos que tener, digamos, un árbol de decisión, la técnica que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, a mí los árboles de decisión me van muy bien porque lo veo en función de proceso y cuando quiero tomar decisiones, cada cajita para mí tiene unos indicadores y es un pasa no pasa. Me ahorro un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Me ahorro un montón de tiempo porque al final ya me estoy basando en datos que ya he cribado, datos que ya he trabajado y luego esto ya es mucho más automático, sistemático, pero también ahorra tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos el flujo interno, queremos saber si nuestras ideas son adecuadas o inadecuadas, el flujo externo, adecuadas o inadecuadas, eso va en función de los indicadores que hablábamos antes y al final nuestros objetivos son o impulsar una idea o rechazarla. Y cuanto antes mejor, porque las ideas van escalando valor y cuando van escalando valor van escalando costes. Cuanto antes las rechacemos, porque tenemos unos criterios adecuados y los cumplen, genial. Que no, la liamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si tenemos un flujo interno adecuado, por ejemplo, y un flujo externo adecuado,
o uno inadecuado y otro adecuado, podemos tomar una serie de acciones estratégicas, ¿de acuerdo? Pues derivar la idea a un proveedor, integrarla, es decir, integrar las ideas internas con las externas para conseguir un híbrido y poder llegar a un producto entre nosotros y alguien que co-cree con nosotros. Moldear, por ejemplo, una idea que aún no está completamente refinada, podemos aplicarles moldes de creatividad para poder darle la vuelta cómo vemos la perspectiva de esa idea y a partir de ahí cambiarla y derivarla a otra idea. Ahí hay muchas técnicas, ¿de acuerdo? No me quiero parar en las técnicas porque es un mundo propio, pero hay técnicas que se pueden aplicar, que os puedo pasar incluso información y que les podéis consultar por internet y nos ayudan a tomar esa decisión de tomar el control sobre las ideas, ¿de acuerdo? Y como a nosotros nos puede costar salir de la caja y darle otro enfoque a la idea, pues que nos obliguen. Para eso están las técnicas. O, por ejemplo, si los flujos son inadecuados, pues mira, prospectar, motivar internamente o externamente a que haya más flujo de ideas o incluso hibridar, ¿de acuerdo? Poner en común una mesa redonda o una mesa de co-creación, por ejemplo, o meter un comité de innovación que nos permita gestionar mejor las ideas, etcétera, etcétera. Hay muchas estrategias. Lo importante, como todo, es que estén bien vinculadas a unos objetivos, que estén bien vinculadas a un control más o menos de datos útiles que tengáis a partir de indicadores y a partir de ahí que os permitan tomar decisiones. Y esto es un poco a lo que nos referíamos, Marta y yo al principio, con gestionar la ideación. Porque no es lo mismo tener una idea y llevar adelante un proyecto y eso que se convierte en un producto, a gestionar el proceso interno de cómo se crean las ideas, de cómo pasan a través del flujo, de cómo rechazarlas, no rechazarlas, de, oye, me están llegando demasiadas ideas internamente, pero externamente no tengo ningún canal de comunicación y me estoy volviendo endogami con mis ideas y eso al final también tiene ciertos factores de pérdida tremendo. Un poco esto es lo que os intentamos plantear. No hace falta, evidentemente, ni ser psicólogo, como puedo ser yo, para pensar un poco en esos procesos cognitivos que nos pueden hacer poner en riesgo nuestro proyecto, nuestra idea. No hace falta ser un ingeniero para desarrollar este tipo de procesos, solo hace falta tomarse su tiempo. Evidentemente, nosotros os podemos ayudar y otras personas os pueden ayudar, pero lo que creo que es importante que os quedéis es que si no tenemos un sistema de procesamiento de la información, de las ideas, de cómo llevarlas hacia adelante y hacia arriba en valor, etcétera, etcétera, estamos muy sujetos a lo que es el aquí, el ahora, a la toma de decisiones basada en cuestiones que no tienen nada que ver con los datos, en que me traigo un proyecto desde arriba, desde la dirección, o que tengo un compromiso con una asociación y me viene una idea y la tengo que llevar adelante. Y bueno, a veces eso puede tener que ser necesario por ciertas circunstancias, pero no es lo que va a ser lo más válido y desde luego no va a llegar al mercado. Y al final estamos gestionando una serie de recursos que tenemos que saber cómo administrarlos, porque esa es nuestra labor como gestores de la innovación. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos plantear. Estamos abiertos, evidentemente, a profundizar esto con aquellos que tengáis interés por un poquito, pues por saber técnicas, por saber, oye, pues mira, qué indicadores. Aquí siempre estamos abiertos a compartir información en Sigma Biotech y dejo un poco a Marta ya para que os haga el cierre del webinar y a partir de ahí, como ha dicho, a finales de semana estará el vídeo. Yo encantado de que si os ponéis en contacto con nosotros y conmigo particularmente, porque os parece interesante, os parece que, oye, tenéis algo que en lo que os podamos aportar, pues estamos ahí, a un golpe de llamada. Y nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y vuestra disposición, porque sé que estos, bueno, son temas que a veces pueden interesar o no, pero siempre es muy de agradecer el tiempo de los demás. Samu, de todas formas, pasa a la siguiente diapositiva, porque yo sí que quería, bueno, agradecerte, me parece una exposición brillante, porque además, bueno, con esto yo vemos como de una manera muy resumida, mirad lo que está costando comprimir todo en este tiempo para poder dar esta información, como, por ejemplo, desde Sigma Biotech, pasa a la siguiente, por favor. Hacemos esa parte de gestión de todo esto para llevar una idea a negocio, ¿no? Esto es cuando nos llegan a preguntar, yo digo, Samu y yo siempre decimos, si nos dieron €1 por cada vez que nos dicen, oye, si mi idea, ¿me podéis decir que esta idea va a llegar al mercado y va a ser un éxito? Eso no lo sabemos.
estaríamos forradísimos si lo supiéramos. Pero obviamente hay formas, hay estrategias, como Samu muy bien ha explicado, hay una metodología de minimización del riesgo de lanzamiento. Un lanzamiento que bebe, que nace, que surge de una idea y de una gestión de ideas. ¿Por qué una misma idea sí le funciona a una compañía y no a otra? ¿Por qué a nosotros nos llega una idea de un cliente para presentarse a una convocatoria en Europa o a nivel nacional y la han denegado a la empresa o a algún gestor que lo haya llevado en alguna ocasión y a nosotros nos la aprueban? Ya no es solo la idea, es que esa idea hay que darle forma, hay que saber ponerle nombre, apellidos y tiene que estar dentro de un plan estratégico. Tiene que haber una metodología y resalto una de las cosas que ha repetido muchas veces mi compañero, que es fundamental, que es indicadores. Si no medimos, pasan dos cosas. O bien, lo que sale bien no lo vamos a poder reproducir y lo que sale mal no sabemos de dónde viene y cómo vamos a poder evitarlo, ¿vale? Entonces, no me voy a enrollar más sobre esto, pero sí que quiero que sepáis que nosotros al final somos gestores de la innovación, que trabajamos como una empresa privada hacia una empresa privada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que hacemos cuando un cliente nos lanza una idea es medir esa parte de riesgo de coste de materia prima, tienes dónde se va a fabricar el producto, necesitas un maquilador, vas a hacer inversiones en maquinaria o no la vas a hacer, cuál va a ser tu canal de distribución, etc., etc. Vamos a hacer una revisión de legislación, que esto vemos en otras ocasiones que hay gestores internos y externos de las empresas que lo hacen a posteriori, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos desde formatos de trabajo o de colaboración de propuesta privada, solicitando convocatorias, como os decía, de I+D para apoyarnos en todas las herramientas fiscales y financieras que hay para hacer I+D+I, con bonos por horas de trabajo, como aquí ponemos, con diferentes bonos que vamos dando ese soporte. Entonces, bueno, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Samu. Apoyaros en expertos cuando queráis llevar una idea de la nada o de la parte conceptual a la parte tangible, ¿vale? Que sepáis que nosotros estamos aquí si en algún momento necesitáis algo, que en nuestra web además hay información muy útil que no solo damos a través de las webinars como esta o la de nuestra compañera Rosa que hicimos hace unas semanas, sino que os podéis descargar una serie de ebooks en las que hay información súper valiosa. Y también tenemos una revista corporativa para que nos conozcáis un poquito más, en las que hay ya empresas, clientes y colaboradores que han trabajado y trabajan con nosotros para que veáis un poquito más lo que hacemos, ¿vale? Y nada, voy a dejar un espacio breve para alguna pregunta, alguna cuestión que queréis hacer a Samuel. Si no la queréis escribir ahora en este momento o abrir micrófono y preguntar, pues lo podéis hacerlo por escrito, como hemos dicho, bien al email o directamente a LinkedIn con alguno de nosotros. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo y si no, pues nada, hacemos como hemos dicho, os enviaremos la presentación a finales de semana. Voy a dejar de grabar. Y nada, agradeceros muchísimo a todos el haber compartido con nosotros este rato. Espero que os haya aportado algo de valor, sobre todo la chispa esta, ¿no? De cambiar un poquito el chip. Es decir, como bien ha dicho Samuel, ¿no? Oye, hay que generar el ambiente adecuado y un entorno para poder generar ideas. No todas las ideas son válidas y una idea se trabaja para que se convierta en algo tangible, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, quedamos a vuestra disposición, sabéis dónde encontrarnos. Y gracias, Llanos. Dice que gracias, que muy interesante el webinar. Gracias, Llanos. Y nada, que tengáis todos muy buena tarde. Cuidaos mucho. Muchas gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego.